con el tema mantenimiento en cautiverio y extracción de veneno de coralillos mexicanos con fines de investigación por la maestra en ciencias Melissa Bernard Valle. Muchas gracias. Bueno, ahorita ya, gracias a Edgar, pues ya estuvimos platicando un buen rato de lo que, ya les platicó muchísimo de lo que hacemos en el laboratorio, y pues yo también soy parte de ese herpetario y he tenido el privilegio de trabajar en el laboratorio del doctor Alejandro Alagón y particularmente con Edgar y todo el equipo que ya ahorita hemos formado, que realmente ha sido un privilegio porque pues hemos podido trabajar con los animales y hemos podido mantener este placer de trabajar con ellos y además pues seguir nuestra pasión, que es trabajar con los venenos de las serpientes, que son extremadamente interesantes. Yo en particular trabajo con el otro grupo de animales venenosos que tenemos en México, de serpientes venenosas que tenemos en México, que son los celápidos, y ahorita les voy a platicar un poquito más, pero en América todo el gran grupo de los celápidos, que incluye, todas ellas son venenosas, se incluye cobras, las mambas que les decían hace rato, las serpientes marinas, gracias, y gran cantidad de otros animales, en América está representado por los coralillos, que tienen una gran diversidad, tanto en México como en el resto de América, y yo, pues desde mi licenciatura he estado trabajando con ellos y realmente son animales extremadamente interesantes. Si me puedes pasar la que sigue. La pusimos en PDF porque le hacía como que las imágenes no le gustaron a la computadora. Tiende a hacer eso. Pero bueno, solo para platicarles un poquito sobre los celápidos americanos, en particular los coralillos. Dentro de los celápidos, el grupo más diverso de coralillos se encuentra en el continente americano. Sí existen coralillos particularmente en Asia y en algunos otros lugares, pero son 2 o 3 géneros. Realmente la verdadera diversificación del grupo de los coralillos se ha dado en América y existen, 2 o 3 especies fuera de América. Y en América existen estos 3 géneros, Micruroides, Leptomicrurus y Micrurus. De ellos, el más distribuido y el más diversificado es Micrurus. Todos ellos son serpientes relativamente pequeñas. Las más pequeñas me parece que Micruroides, que está distribuida en el sur de Estados Unidos y norte de México, y es una especie que rara vez pasa los 50 centímetros, es una especie pequeña, y algunas especies de Micrurus, especialmente en Sudamérica, pueden llegar a unos 50, 1,50 m, que ya son, para un coralillo, eso es el kraken, eso es un monstruo. Las especies mexicanas muy rara vez pasan de 90 centímetros, 1 metro, y todas ellas tienen hábitos semifosoriales, lo cual quiere decir que les gusta estar enterradas en la hojarasca buscando serpientes o lagartijas, algunas veces algunos invertebrados, pero muy rara vez, que es lo que conforma su dieta. No son casi exclusivamente ofiófagas, solo comen reptiles, y aunque existe siempre en biología tenemos alguna extraña ahí que le da por ir en contra de todas las demás y que come peces, ¿no? Pero en general todas ellas van a comer serpientes, lo cual, como podrán imaginarse, complica bastante su mantenimiento en cautiverio. En general, en México, la mayoría de estas serpientes, la mayor parte de los estudios no son o de la especie de Estados Unidos, que es básicamente Micrurus fulvius y Micrurus tener, o de algunas de las especies brasileñas. También existe bastante información. Sin embargo, de las especies mexicanas, hasta hace unos años que se empezó a trabajar con estas serpientes, no había prácticamente nada de información. Sí existía un antiveneno que se producía contra una especie centroamericana. Sin embargo, una vez más, la información que había de este veneno era prácticamente nula. Se hizo con ese antiveneno, con ese veneno que fue Micrurus nigrocinctus, porque pues era la especie disponible, el veneno que estaba disponible, y ese fue el que se utilizó y para de contar. No se sabía
si funcionaba contra el resto de las especies, no se sabía si era bueno, si era malo, absolutamente nada. Y ya recientemente, pues gracias a todo lo que les platicó Edgar hace un momento, ya hemos tenido un poco más de estudios de las especies mexicanas. Y ahorita les voy a platicar un poquito de lo que se ha hecho con coralillos. Sí, pues, pasar a la que sigue. Perdón, nada más para que se den una idea de la diversidad de coralillos que tenemos en México. En México existen alrededor de 16 especies distintas de coralillos. La mayoría de ellas se distribuyen en ambas costas, y en el centro y sureste de México hay una gran diversidad de especies de coralillos. Hay zonas que pueden tener sobrelapadas más de 5 especies, especialmente en la zona de Chiapas y Oaxaca, más de 5 especies diferentes de coralillos, lo cual hace prácticamente imposible su identificación específica en caso de que haya una mordedura. Cuando hay una mordedura de serpiente, ya si te dicen que fue coralillo, ganaste. Deja tú que te vayan a decir, oh, claro, me mordió un Micrurus diastema. Es totalmente imposible. Coralillo es coralillo, y si tienes suerte de distinguir que me mordió un coralillo y un vipérido, ya con eso es definitivamente una ganancia. En cuanto a, un poquito nada más para retomar lo que estábamos platicando hace un momento, el antiveneno contra vipéridos, que es del que estaba platicando Edgar, funciona más para unos vipéridos que para otros. Para unos se necesita más, para unos se necesita menos, pero en el caso de víboras, si a ustedes los muerde un coralillo, ningún antiviperino les va a funcionar, porque sus venenos son extremadamente diferentes. Si a ustedes los muerde un coralillo, necesitamos usar un antiveneno contra el veneno de coralillo, que es exactamente el mismo caso. Para unas especies va a ser mucho más eficiente que para otras, pero si les ponen un antivipérido, es como si les pusieran salina o nada. Básicamente no sirve de nada. Entonces, eso nada más como paréntesis. Esta gran diversidad de especies y el hecho de que la única realmente estudiada sean las del norte, complica un poco, de hecho complica bastante, el estudio de las especies mexicanas. Y un ejemplo bien claro es el mito muy distribuido de que el patrón de coloración nos puede ayudar a distinguir un coralillo verdadero de un coralillo falso. Prácticamente toda la gente a la que yo le digo que trabajo con coralillos me dice, ah, genial, entonces rojo, amarillo, negro, amarillo es coralillo y cualquier otro patrón no es coralillo, ¿verdad? Pues no, eso solo funciona con estas especies. Estas 3 especies, Microspulvios, Tener y Micruroides, tienen ese patrón rana. Y las especies de falsos corales que se distribuyen en Estados Unidos no la tienen. Por lo tanto, si tú estás en Texas, puedes estar totalmente seguro de que si te encuentras una serpiente con ese patrón es verdadero, y si te encuentras una con otro patrón no es el caso. Sin embargo, si tú estás en una zona de Chiapas, olvídalo, nada parecido. La cantidad de falsos corales y la cantidad de verdaderos corales que hay no te permite de ninguna manera hacer esta distinción. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Esos son nada más algunas de las especies de corales verdaderos que tenemos en México. Esto es una de los patrones de coloración de Micrurus diastema, que para hacer esto un poquito más complicado, Micrurus diastema, la misma especie, creemos, tiene por lo menos 4 o 5 diferentes patrones de coloración totalmente distintos entre ellos. Esto es Micrurus brownie, esta es Micrurus distans, esta es Micrurus elegans, que ni siquiera tiene rojo, y a veces muchas de estas ni siquiera se les notan realmente los anillos. De hecho, si tienen, así como con imaginación, tiene 3 anillos negros y 2 blancos y uno amarillo, pero con mucha imaginación. Hay varias especies que ni siquiera tienen realmente anillos. Hay algunas que son totalmente rojas. Es muy difícil distinguir un verdadero coral de un falso coral. Por lo tanto, esta, por ejemplo, que tiene el patrón rojo, amarillo, negro, amarillo, no es un coral verdadero. Ese es un coral, es un falso coralillo que es prácticamente idéntico, y hay muchas de ellas que son prácticamente idénticas.
Y este es el típico falso coralillo que ustedes van a ver en Estados Unidos y en muchas partes de México también. Entonces eso nada más como para que quede bien claro. Si ustedes ven una serpiente roja, de preferencia, lo mejor que se puede hacer es dejarla en paz. Estos animales van a estar siempre enterrados. Incluso si los pisamos, la probabilidad de que nos muerdan o de que pasen a través de una bota, de un zapato, es bien bajita. Entonces, no hay ninguna necesidad para estar jugando con ella. En cuanto a envenenamientos, más del 95% de los envenenamientos que se dan en México, a veces mucho más, son causadas por vipéridos, porque son mucho más nerviosos y si nosotros los pisamos es mucho más probable que nos muerdan. Coralillos van a causar pues menos del, ¿qué será? 3-4% de los envenenamientos y son una de dos, a biólogos, a veterinarios, a gente que está jugando con los coralillos o a niños que están en áreas rurales y les llama la atención y los agarran. Y les llama la atención los colores, los agarran y las mordeduras son en dedos, son normalmente en zonas que es porque las estamos agarrando. O llega a haber el caso de niños que se meten los coralillos a las playeras, pues les muerden en la panza, ¿no? Es un caso real. Y la que sigue, por favor. Entonces, también, nada más para platicarles en general del envenenamiento, es un envenenamiento marcadamente neurotóxico y una cosa bien importante es que los daños y los síntomas locales son muy pequeños. A veces llega a haber dolor y entumecimiento o enrojecimiento local, pero a veces no hay absolutamente nada. Entonces, muchas veces la gente que es mordida piensa que no le pasó nada, que era una serpiente no venenosa, y eso, aunado con la idea de que tenía un patrón que no era de coral, mucha gente los muerden y piensa que no está envenenado. Otra cosa bien importante es que los síntomas y signos del envenenamiento pueden tardar muchas horas en iniciar. Pueden iniciar a la media hora o pueden iniciar en algunos casos hasta 12 horas después de que hubo el envenenamiento. Entonces, si los muerde una serpiente roja, no importa lo que sea, o una serpiente que pueda ser un coralillo, lo mejor que se puede hacer es ir a un hospital y sentarse ahí. Acampen afuera del hospital si quieren, unas 7, 8, tal vez 10 horas. Si no les pasa nada, no hubo problema. Si se empieza a pasar algo, ya pueden ser atendidos rápidamente. Los primeros signos que normalmente se observan son en los músculos de la cara y, como les decía, es marcadamente neurotóxico y lo primero que vamos a ver es debilidad y flacidez en los músculos de la cara. Ptosis palpebral, que es esto, que aún estando tratando de abrir los ojos, los párpados se caen, y debilidad muscular en general, visión doble, cosas por el estilo. Y esto es porque el envenenamiento causa un bloqueo de la comunicación entre el nervio y el músculo y va a hacer que todos nuestros músculos se empiecen a relajar. Ya en envenenamientos un poco más graves empieza a haber parálisis flácida de faringe y laringe, cosas como náuseas, salivación excesiva, cosas un poco más evidentes. Y en casos muy graves llegan a paralizarse también extremidades y puede llegar a generar una parálisis prácticamente de todo el cuerpo, sin afectar básicamente nada de la conciencia de la persona, ¿no? Y en casos ya extremadamente graves puede causar la muerte por insuficiencia respiratoria. En teoría, estos envenenamientos podrían tratarse sin antiveneno si tuviéramos disponibilidad de una unidad de terapia intensiva en donde se le pudiera dar respiración artificial a la persona. Un caso grave puede recuperarse después de estar totalmente paralizado en unos tal vez 7-8 días, tal vez un poco más, pero ustedes podrán imaginarse que estar totalmente paralizado durante 7 días, además del costo que representa eso en términos de unidades de terapia intensiva, el costo psicológico y el costo físico para una persona es enorme. Entonces, pues se utiliza un antiveneno específico para tratar los envenenamientos por coralillo, ¿no? Y bueno, eso es
nada más lo que les quería decir respecto a los coralillos, al cuadro de envenenamiento, y lo que les voy a platicar ahorita más bien ya es del trabajo que nosotros estamos haciendo con estos animales. Esto ya se los platicó un poquito Edgar, nada más creemos que es muy importante, así que se los voy a volver a platicar muy, muy brevemente. La colección científica que tenemos nosotros, oficialmente ante Semarnat, se llama Aracnario del IBT, Beatriz Blanco de López Ilanes, y esta incluye las tarántulas que les platicaba Erle al principio, los vipéridos que les platicaba Edgar y los coralillos que les estoy platicando ahorita. El número de registro ambiental es este, y ahorita al final también les voy a dar un pequeño, les voy a platicar muy poquito sobre cómo está registrada esta colección ante Semarnat, que es una de las cosas importantes cuando uno tiene este tipo de animales, ¿no? Como les decía, lo importante de esta colección, o la razón por la que está esta colección, es básicamente extracción de veneno para investigación y para producción de antiveneno. Muchos de los ejemplares que tenemos en la colección se utilizan para realizar las mezclas de inmunización que van a servir para producir eventualmente los antivenenos. Y esto es un trabajo titánico que ha realizado el doctor Alagón desde hace muchísimos años, y nosotros hemos tenido el privilegio de ayudarle en muchos de sus proyectos. Otra de las cosas es difusión de la ciencia y concientización, con lo que les platicaban que apenas antier pudimos inaugurar el herpetario Cantil, que es pues parte del aracnario y parte de la colección científica, y estamos muy contentos porque ya tenemos un espacio donde podemos tener a nuestros animales mucho más cómodos. Vamos a tener un espacio grande para poder manejar estos animales y vamos a poder tenerlos con mucho más seguridad. Y la otra cosa es colaboración con otras instituciones. Esta colección científica no solo incluye a los animales vivos, tiene una parte secundaria que es una colección fija en alcohol, la cual también tenemos que reportar ante Semarnat, que cuando un animal por alguna razón muere dentro de la colección, pasa a la colección fija, y esos animales se mantiene siempre el registro de dónde están y qué pasó con ellos. Y esa colección de animales fijos también sirve para proporcionar material biológico para otros trabajos, otras instituciones que puedan servirles, tanto para taxonomía como para obtención de tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me pasas? ¿Sí? Muchas gracias. Como les decía, la seguridad es lo primero que tenemos que platicar, y aunque suene repetitivo, ninguna de estas pláticas se puede ir sin decir que siempre tenemos, todos los que trabajemos en el herpetario, siempre tenemos que tomar talleres sobre el tratamiento de accidente ofídico, tener capacitación con el manejo de serpientes venenosas, y una cosa bien importante es tener protocolos internos de qué va a pasar cuando haya un accidente, o si hay un accidente. Muchas veces lo que sucede es que todos tomamos nuestros cursos, todos tomamos nuestras capacitaciones, pero en el momento en que realmente ocurre un accidente, todos quieren hacer algo, todos se organizan, todos quieren sacar una cosa, todos quieren inyectarle algo, todos saben qué hacer, pero nadie hace nada. Se necesita un protocolo claro de decir, bueno, quién va a hacer qué, a dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Y reglas muy claras. Una de las reglas más importantes en este y cualquier herpetario es no manipular animales solos, porque siempre puede haber algún accidente, y si uno está solo no hay manera de lidiar con esto, o es muy difícil lidiar con esto, y no manipular si no estamos en un estado, si no estamos al 100%. Si estamos cansados, si estamos enfermos, de hecho yo no debería manejar coralillos definitivamente en este momento, o si no nos sentimos bien, y muchas veces lo hacemos, es simplemente decir, ¿sabes qué? No me siento a gusto, no me siento en confianza, o muchas veces no dormimos bien, y estos animales no van a estar pensando como, ay, sí, seguro estás cansado, no te voy a morder, mejor te voy a dejar en paz. Nosotros, lo mejor es estar siempre activos, ¿no? Y muy importante es contar con antivenenos.
siempre tener los antivenenos de las especies que vamos a trabajar, porque pues siempre se puede dar un accidente por mucho que los tratemos con el mayor cuidado posible. Una última cosa en ese respecto muy importante es todas las personas que trabajamos con animales venenosos estamos expuestos a generar una sensibilidad al veneno de estos animales, porque pues estamos todo el tiempo en contacto con ellos, especialmente nosotros que estamos en contacto con el veneno seco y estamos en contacto con cantidades muy pequeñas seguido, podemos desarrollar una alergia o una sensibilidad a este veneno. Y en el caso de una mordida, una reacción alérgica puede ser mucho más peligrosa que el veneno de la serpiente. Un shock anafiláctico puede ser letal en 5 o 6 minutos, mientras un envenenamiento por serpiente rara vez va a ser así de rápido. Entonces, nosotros siempre tratamos de contar con ya sea antihistamínicos o en el caso así más severo, epinefrina para tratar una reacción alérgica inmediata que pudiéramos y que podamos contender con eso, ¿no? Y también por eso necesitamos nunca manipularlos solos. Si a mí me está dando un shock anafiláctico, es muy probable que yo pueda inyectarme epinefrina a mí mismo. Y bueno, si me pasas la que sigue. El mantenimiento en cautiverio de coralillos, me pareció que era importante a platicarles un poquito al respecto porque no sé si hayan notado, o los que hayan estado en varias colecciones de reptiles y herpetarios en general, que muy pocas veces hay coralillos en ellas. La razón es muy simple, son muy difíciles de tener, son bien delicados y pues básicamente cuando uno los saca de su ambiente natural, lo más probable es que acaben por morirse. Varía muchísimo los requerimientos por especie de temperatura y humedad, pero típicamente necesitan temperaturas de alrededor de 28 o 29 grados, pero igual, no va a ser lo mismo micruroides, que es principalmente de zonas áridas, que, por ejemplo, diastema, que es de la península de Yucatán. Van a ser bien, bien distintas, pero todas ellas requieren de bastante humedad. Generalmente sobre 60%, lo cual nosotros normalmente solucionamos rociando por lo menos cada 3-4 días los encierros con agua y mantenerlas siempre con una buena humedad, porque son, perdón, son bien sensibles a deshidratación. Como les platicábamos, nosotros no tenemos una de las principales objetivos de la colección no es la exhibición, por lo tanto la mayor parte de las serpientes que tenemos están en encierros de este tipo. Este es en particular los que usamos para los coralillos, son cajas de plástico no totalmente transparente, lo cual en general hace que las serpientes estén un poco más tranquilas, y hemos utilizado periódico como sustrato ya desde hace varios años, debido a que hemos encontrado que, bueno, y ya se sabía, que el periódico es de los sustratos más limpios y fáciles de limpiar y evita el desarrollo de ácaros. Los ácaros son uno de los peores problemas que hay en este tipo de colecciones. Llega un animal de fuera y trae un poco de ácaros y toda tu colección se te llena de ácaros y eso es un problema enorme en estas colecciones, ¿no? Entonces hemos visto que el periódico ayuda mucho y además la serpiente se puede esconder abajo del periódico, le puedes hacer un espacio ahí abajo del periódico y se sienten muchísimo más tranquilas. Bueno, por lo menos eso es lo que me han dicho a mí. Y el otro problema o la otra situación complicada, en particular en los coralillos, es la alimentación, que como les decía, idealmente tendría que ser con serpientes o lagartijas pequeñas, que muy rara vez se pueden conseguir. Cuando se puede conseguir una serpiente o una lagartija pequeña, maravilloso, puedes darle a una serpiente o una lagartija pequeña. En muchos casos eso no se puede obtener. Cuando eso no se puede obtener, lo que se hace es alimentarlas mediante sonda. A mí no me encanta alimentarlas mediante sonda porque esto les genera estrés, pero hay muchos casos en donde no hay
no hay otra manera de hacerlo. Hay varios herpetarios en los que especialmente conocemos uno de un colaborador en Florida, que prácticamente todas sus alimentaciones son mediante sonda y ya los tiene muy estandarizados, y a todas sus serpientes cada 15 días las alimenta con sonda y ya ni siquiera se molesta en buscar animales, y sus animales están muy sanos, pero pues tienes que buscarle, ¿no? Nosotros cuando les damos forzado, lo hacemos con una sonda, las que usan para, que son infantiles, sondas para alimentación infantil, o sondas urinarias muy pequeñas también, y lo más importante es esquivar la tráquea, porque ellos tienen una tráquea, no sé qué tanto conozcan de serpientes, pero la tráquea la tienen en la base de la boca y pueden sacarla un poco para respirar cuando ellas están comiendo. Si tú metes la sonda en la tráquea en vez de en el esófago, eso, y le pones pues agua y comida en la tráquea, eso podrán imaginar que mata a una serpiente. Entonces, simplemente la idea es esquivar la tráquea, y lo que les damos es este alimento AD para perros o gatos que están en recuperación. Y la ventaja que tiene esto es que tiene poca grasa y es alto en proteína. Y como estos bichos comen reptiles, los reptiles en general no tienen mucha grasa, no tienen tanta grasa como tienen los mamíferos. Si nosotros alimentamos estos con pinkies o con mamíferos, en general la grasa es demasiada y no la pueden digerir muy bien. ¿Me pasas la que sigue, por favor? No sé qué tanto tiempo tengo porque no tuve la brillante idea de Edgar de ponerme el tiempo, pero bueno, ya no me falta demasiado. La extracción de veneno en coralillos es prácticamente la misma idea. El proceso lo llevamos a cabo alrededor de cada 2 meses, a veces cada mes cuando tenemos oportunidad, para evitar causarles mucho estrés a los animales. Ellos sí producen el veneno una vez que vacían sus glándulas. Alrededor de 3-4 días después ya tienen una vez más las glándulas prácticamente llenas, lo cual va a variar de especie a especie, de animal a animal, pero pues para evitar estarlas generando estrés todo el tiempo, lo hacemos cada mes o cada 2 meses. Lo más importante es, siempre tener los materiales adecuados para hacer esto. No porque sean animales pequeños los vamos a agarrar con las manos. Siguen siendo animales peligrosos y siguen siendo animales venenosos, y su veneno es extremadamente potente. Lo que hacemos típicamente es meterlos en una bolsa de plástico, lo cual ayuda a tranquilizar al animal y a controlarlo, porque no sé si alguna vez han visto moverse un coralillo, pero son muy rápidos. Entonces, la bolsa de plástico ayuda a mantenerlos más o menos controlados, lo cual nos permite sostener su cabeza y hacerla morder una cuchara. Esta cuchara de plástico cubierta con parafilm, y los colmillos atraviesan el plástico y el veneno va a quedar en esta cuchara. Una vez hecho eso, si me pasas la siguiente, me gustaría tener más fotos. Voy a pedirle a Edgar, que tiene miles de fotos. Él es el fotógrafo. Que me pase más fotos de esto. Pero básicamente el proceso es recuperar el veneno, realizar lavados ya sea de la copa, vaso o cuchara o lo que sea con buffer. Lo podemos hacer con un buffer en particular. Acetato de amonio permite, como tiene pH bajo, en general permite que las proteínas se mantengan un poco mejor, no estén tan activas y se mantengan mejor, pero también se puede hacer con agua. El veneno se centrifuga para quitar cualquier tipo de detrito celular o basurita que pueda tener, y se recupera solamente la parte líquida, y con esa parte líquida es con la que realmente se hacen todos estos estudios de los que estábamos platicando anteriormente. El veneno se congela y se liofiliza, que es básicamente secar el veneno al vacío, y ese es el veneno seco que nosotros podemos, en algún momento, que nosotros compramos, si se lo compramos a alguna empresa como la Toxan. Entonces, el veneno es liofilizado, y ese polvito es el que nosotros podemos usar para
para todos los estudios con el veneno.